Buenas tardes, mi nombre es Oscar Torres Meléndez y en esta ocasión haré una breve explicación referente al tema de la tentativa. En primera parte debemos entender que el delito tiene un desarrollo, un origen y evolución. Generalmente cuando se produce ha pasado por diversas fases o etapas, cuya importancia radica en la punibilidad, que podrá variar o en definitiva no existir. Dicho desarrollo, camino o vida del delito se conoce como iter criminis. Antes de producirse el resultado, en el sujeto activo surge la idea o concepción del delito. Ahora bien, la ley castiga la intención solo cuando se exterioriza de forma objetiva en el mundo exterior. Sin embargo, es necesario conocer ese recorrido del delito, aún esa fase interna, para comprenderlo mejor. El iter criminis consta de dos fases, tanto la fase interna y la fase externa. En la fase interna se constituye por el proceso interior que ocurre en la mente del sujeto activo y abarca a su vez las etapas de ideación, deliberación y resolución. En la ideación se entiende que es el origen de la idea criminal, o sea, cuando la concepción intelectual de cometer el delito surge por primera vez en la mente del delincuente. Como segunda etapa encontramos la deliberación, que es la idea surgida que se rechaza o se acepta. El sujeto piensa en ella de modo que concibe las situaciones favorables y desfavorables. Así, en el interior del sujeto se desata una pugna entre valores distintos. Y por último encontramos a la resolución, que el sujeto decide cometer el delito, o sea, afirma su propósito de delinquir, o bien rechaza la idea definitivamente. La fase interna tiene más importancia para la criminología que para el derecho penal, el cual no sanciona esta fase. En este sentido, a la criminología le interesa conocer los antecedentes mediatos de la gente y al derecho penal los inmediatos. A la criminología le interesa en el sentido conocer los factores más cercanos, los detonantes o desencadenantes. A fin de lograr una verdadera prevención, debe darse en ese sentido más importancia a la criminología. Ahora bien, la fase externa surge al terminar la resolución y consta de tres etapas, que es la manifestación, la preparación y ejecución. A la manifestación, la idea permanece en el exterior, es decir, la idea criminal emerge del interior del individuo. Esta fase no tiene todavía trascendencia jurídica, ya que solo manifiesta la voluntad de delinquir, pero mientras no se cometa el ilícito, no se puede castigar al sujeto. En la preparación se forma por los actos que realiza el sujeto con el propósito directo de cometer el delito, es decir, actos preparatorios que por sí solos pueden no ser antijurídicos y, en consecuencia, revelarán la intención delictuosa, a menos que por sí solos constituyan delitos. Y por último, es en la etapa de ejecución, la cual consiste en la realización de los actos que dan origen propiamente al delito. Ahí se pueden presentar dos situaciones, que es la tentativa y la consumación. En este sentido, a la tentativa se conforma por los actos materiales tendentes a ejecutar el delito, de modo que éste no se produzca por causas ajenas a la voluntad del agente. Puede ocurrir mediante actos positivos, que es el hacer, o negativos, que son las abstenciones u omisiones. La tentativa es entonces un grado de ejecución que queda incompleta por causas no propias del agente, y puesto que denota la intención delictuosa, se castiga. La parte objetiva de la tentativa se integra, por tanto, con la ejecución parcial de los actos tendientes a consumar el delito, mientras que la parte subjetiva
se conforma con la presencia del dolo y ocasionalmente de algún elemento subjetivo, lo que en todo caso dependerá del delito que el sujeto pretenda cometer. Si por ejemplo se trata de robo o secuestro, la ejecución parcial de los actos deberá estar precedida por el ánimo de apropiación de la cosa o la obtención del rescate, hablando respectivamente. La frustración, en cambio, consiste en la ejecución total de la conducta que debería producir el resultado prohibido. La parte objetiva de la frustración se conforma en consecuencia con la realización a plenitud de la conducta orientada a consumir el delito, en tanto que la parte subjetiva se integra con la presencia del dolo en todas sus modalidades y eventualmente de algún elemento intelectual, en los mismos términos de la tentativa. Ambas figuras admiten todas las manifestaciones del dolo, incluso el eventual. Así, el sujeto que, por ejemplo, pone una bomba en el automóvil de su enemigo, a sabiendas de que en la explosión morirá no únicamente aquel, sino también el chofer, responderá en caso de ser sorprendido instalando el explosivo por homicidio en grado de tentativa con dolo directo en contra del destinatario del ataque y por la tentativa del mismo delito con dolo de consecuencias necesarias respecto del chofer. La propia ley precisa que el juez deberá tener en cuenta la temibilidad y el grado a que hubiera llegado el probable activo. En este sentido, el artículo 20 del Código Penal de la Ciudad de México hace referencia a la tentativa punible y en tanto el artículo 63 del Código Penal Federal, en caso de tentativa, se impondrá hasta 2/3 partes de la sanción que debería imponerse de haberse consumado el delito. Y si se trata de delito grave, nunca una pena menor del mínimo y pueden llegar hasta 2/3 partes de la máxima. Ahora bien, el artículo 78 del Código Penal de la Ciudad de México establece la punibilidad en la tentativa o delito tentado y establece que el juez tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se hubiere puesto al bien jurídico protegido. Ahora, bajo este tenor, es posible distinguir entre tentativa acabada y la inacabada. La tentativa acabada, o también llamada delito frustrado, consiste en que el sujeto realiza todos los actos encaminados a producir el resultado, sin que éste surja por causas ajenas a su voluntad. En este aspecto encontramos la figura llamada el arrepentimiento, el cual se refiere ex profeso a la frustración, en la que por haberse realizado todos los actos no cabe la idea de interrupción, ni por ende el desistimiento. Entonces el arrepentimiento supone en consecuencia la realización de actos adicionales orientados a conjurar el peligro que amenaza al bien jurídico. Ejemplo, un terrorista que después de haber colocado una bomba la desactiva. El arrepentimiento significa la impunidad de los actos realizados a condición de que sea eficaz. Por tanto, si en el ejemplo anterior el agente avisa a la policía de la existencia y ubicación de la bomba por vía telefónica y quien recibe la llamada considera que se trata de una más de las alarmas falsas que diariamente reciben, o bien los miembros de la corporación enviados al lugar no son capaces de desactivar el explosivo y este estalla,
el hecho será punible como delito consumado. Ahora bien, la tentativa inacabada, o también llamada como delito intentado, consiste en que el sujeto deja de realizar algún acto que era necesario para producir el resultado, por cual este no ocurre. Se dice entonces que hay una ejecución incompleta. En este aspecto encontramos la figura del desistimiento, que es cuando el sujeto activo suspende espontáneamente los actos tendentes a cometer el delito o impide su consumación. Por tanto, este no se castiga. La impunidad del desistimiento o arrepentimiento encuentra su fuente en el ámbito de las excusas absolutorias. El legislador, por razones de política criminal, concede la exención a quien pone a funcionar sus mecanismos inhibitorios y demuestra con ello la efectividad del fin preventivo de la pena. El desistimiento espontáneo de los actos de ejecución o el arrepentimiento no significa la impunidad de los delitos que se hubiesen consumado. Por tanto, si el delincuente desiste, por ejemplo, de robar, pero para ingresar al domicilio ya había forzado la cerradura de la puerta, responderá por el allanamiento. Es importante recordar y mencionar que no todos los delitos admiten la posibilidad de que se presente la tentativa, como por ejemplo el abandono de personas, el derogado delito de disparo de arma de fuego y el abuso sexual, entre otros. Otras figuras relacionadas con el tema son el delito imposible y el delito putativo. En este sentido, en el delito imposible nos referimos que la gente realiza actos encaminados a producir el delito, pero este no surge por no existir el bien jurídico tutelado, por no ocurrir el presupuesto básico indispensable o por falta de idoneidad de los medios empleados. Por ejemplo, quien desea matar a X le dispara, pero X ya estaba muerto, o bien alguien pretende hacer abortar a una mujer, pero esta mujer no se encuentra embarazada. Para que se castigue el delito imposible, es necesario cumplir con el principio de legalidad. Ningún delito, ninguna pena, sin ley previa. Y, por ende, que se tipifique en el Código Penal respectivo. Ahora bien, la opinión dominante considera que el delito imposible es impune cuando el empleo del medio utilizado no es susceptible de afectar al bien jurídico y lo único que denota es suma ignorancia o un alto grado de superstición en el autor de la conducta. Por ejemplo, clavar alfileres en la fotografía de algún enemigo. En cambio, la utilización de medios relativamente idóneos para lesionar el bien jurídico, como por ejemplo comunicar a una persona que padece una cardiopatía la muerte de un ser querido, con el fin de que muera del susto, es equiparable a la tentativa. Ahora bien, si hablamos de delito putativo, también llamado delito imaginario, consiste en actos tendentes a cometer lo que el activo cree que es un delito, pero que en realidad no lo es. Como por ejemplo un joven con ánimo de perjudicar un muro, lo pinta con graffiti sin saber que dicho muro acaba de ser destinado por las autoridades para que los chicos de la zona practiquen sus técnicas de graffiti en él. Y por último, si nos referimos a una consumación, debemos entenderla como la producción del resultado típico, y esta ocurre en el momento preciso de dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado. Por ejemplo,
En el homicidio, la consumación surge en el preciso instante de causar la muerte, donde por supuesto es punible.